bienvenidos en este día. Bienvenidos a disfrutar del amor del Padre. El Evangelio es un buen mensaje, una gran noticia, una buena noticia. Pero para que la buena noticia sea bien recibida, sea bien aceptada y agradecida, es necesario entender la gravedad de la mala noticia. Fíjense bien, mis amados, para poder comprender, aceptar, recibir y ser agradecidos por esta obra maravillosa que nos muestra el Evangelio de Dios, decía este doctor teólogo, es necesario entender la gravedad de la mala noticia. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y les dio un lugar extraordinario, maravilloso, el huerto del Edén, llamado también las delicias. Ellos no necesitaban de nada porque tenían a Dios. Dios les dio una mente sobrenatural, la mente de su Hijo. Los hizo parte de Él, les dio su imagen, su semejanza. Dios estableció todo lo que era Él mismo en el hombre. Y los bendijo y les dijo, multiplíquense, señoreen, gobiernen. En otra versión que leí ayer, viendo lo de la familia, decía, llénense de hijos y gobiernen la tierra. A eso nos llamó Dios, al gobierno, ese gobierno de amor, porque nosotros hemos conocido el gobierno de amor, no un gobierno tirano, no ese gobierno de abuso, sino un gobierno de amor, un gobierno que nos guarda, que nos cuida. Y en ese amor de guardar y de cuidar, Dios le dio al hombre una orden, a la cabeza del hogar, a Adán, al hombre que había creado con tanto amor, y le dijo, de todos los árboles que hay en este huerto, podrán comer, pero no comerán del árbol del discernimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Qué es la muerte? Es la separación de la vida, y la vida es Dios. Entonces, el hombre comenzó a escuchar otra voz. Y cuando nosotros comenzamos a escuchar otra voz que la voz de Dios, estamos siendo alimentados espiritualmente. Comenzó a alimentarse de otra voz que iba a traer rebeldía y anarquía. ¿Y qué pasó? Dios nos hizo a todos con un libre albedrío. Nosotros vamos a decidir. Dios nos entregó todo, pero al final tú decides. Por eso es tan importante lo que oímos. El hombre y la mujer decidieron oír a Satanás disfrazado de una serpiente. Y les dijo, con que Dios les ha dicho que si comen de este árbol van a morir, no es cierto. Más bien se van a abrir sus ojos y van a ser como Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lo que Dios por cuidarlos, por protegerlos, les estaba pidiendo que no hagan, justamente eso fue lo que hicieron. ¿Y cuál fue el resultado de esa gran y terrible decisión? La separación de Dios, que lo llamamos la muerte espiritual. La decisión del hombre y de la mujer de desobedecer a Dios activó una ley universal, una ley física, una ley universal llamada entropía. ¿Y qué nos indica la entropía? La entropía nos indica el grado de desorden de un sistema. Por lo tanto, es la tendencia de pasar de un estado de orden a un estado de desorden y deterioro.
Eso fue lo que pasó con el hombre. Si usted lee el principio del libro de los libros, oiga, el libro de los libros. Usted puede leerlo 1000 veces y nunca se va a cansar, porque es la palabra viva de Dios. El libro de los libros fue escrito en un periodo de 1500 años por 40 escritores diferentes, de diferentes procedencias, de diferentes ocupaciones, habían pescadores, hombres sin letras y del vulgo, indoctos, habían también médicos, habían los estudiados, los maestros, habían reyes, profetas. Todos ellos escribieron la Biblia en este periodo de 1500 años. ¿Y sabe qué? La Biblia es inerrante. La Biblia no tiene margen de error. En todo el tiempo que ellos escribieron, no se contradicen. ¿Y sabe qué es lo que muestra la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis? A una persona. A Cristo, el Hijo de Dios. A Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley, si nos damos cuenta, la gente, el hombre que más vivió fue 969 años, Matusalén. Porque el hombre estaba diseñado para vivir eternamente. Pero ¿qué es lo que hace el pecado al separarnos de Dios? Trae muerte. A esta ley de entropía también la Biblia la llaman también la segunda ley de la termodinámica. Pero la Biblia la llama la ley del pecado y de la muerte. Pero en este día estoy tan feliz de que todos ustedes estén aquí, que me emociona mi corazón poder hablar de otra ley superior. Vamos a hablar de lo que opera otra ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, para aceptar, para agradecer, para vivir de manera diferente, entendiendo lo que es el Evangelio, necesitamos conocer, necesitamos entender la gravedad de lo que pasó, de lo que activó la desobediencia del primer hombre. Y dice, si nosotros leemos Génesis 6, nos habla y nos dice, no lo he puesto por factor tiempo, pero nos habla y nos dice que los pensamientos y los designios del corazón de los hombres después de Adán era de continuo solamente el mal. Era una generación perversa. El primer homicidio se estableció en la primera familia. Eso es lo que trae la separación de Dios. Eso es lo que trae la muerte espiritual, el desenfreno de la carne, el desenfreno de los deseos. Y por eso muchas veces andamos buscando en tantos lugares. Andamos buscando calmantes espirituales, calmantes para saciar esa vida que se había perdido. Porque lo único que puede saciar el alma de un ser humano y traer descanso es Cristo. Entonces, Dios le habló a un hombre porque dijo, me duele en mi corazón haber creado al hombre, viendo tanta maldad. Voy a traer un diluvio. Pero Noé dice que halló gracia delante de Dios. El título de este mensaje es Constructores de Destino. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué fue que Noé halló gracia delante de Dios? ¿Saben qué, amados? En primer lugar, Noé le creyó a Dios. La fe nos va a llevar a un estado de obediencia. Porque yo puedo decir, yo tengo mucha fe,
Pero si no obedezco cuando Dios me muestra algo, no es verdad que le creo. Porque la obediencia es una consecuencia que le hemos creído a Dios. Entonces, ponemos por favor la primer lámina espectacular que me hizo Nercy. Es por fe, para que sea por gracia, dice la palabra. Comienza por la fe. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué significa Noé? ¿Cuál es el significado del nombre Noé? ¿Sabe qué significa Noé? Descanso. Amados, nosotros los padres somos constructores del destino de nuestros hijos. El padre de Noé, Lamec, un hombre que venía de la línea de Set, uno de los hijos de Dios, que cuando se nombró este nombre en esos tiempos, la gente volvió a buscar a Dios. Este hombre de fe, este hombre temeroso de Dios, estableció un destino en su hijo, en Noé. ¿Sabe qué significa Noé? Descanso. Él dijo, este hijo nos aliviará de nuestras obras a causa de la tierra que Dios maldijo. Descanso. Nosotros en la Biblia, como hablamos, es una Biblia sin error, sin margen de error. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? La Biblia nos muestra figuras, tipos, sombras, parábolas, metáforas. Pero esos tipos, esas sombras, esas figuras, todos en el Antiguo Testamento tienen que ver con una sola persona y un solo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque le creyó y le obedeció a Dios en medio de una generación perversa. ¿Sabe por qué es tan grande la historia de este hombre? Porque Dios hizo de una manera tan extraordinaria el ecosistema para que el hombre pueda vivir, que la gente de ese tiempo no conocía la lluvia, no había llovido nunca, porque de la tierra manaba un manantial, un rocío que regaba todas las plantas. Ellos no conocían la lluvia que caía del cielo. ¿Y saben qué, amados? Ahora nosotros vemos esa generación también, que quieren creer cuando ven, pero la fe no es así. La fe le cree a Dios, la fe le cree lo que Dios dice, aunque no vea y aunque no sienta. Y por eso la gente es agradable a Dios. ¿Y saben qué? Y se convierten en justos. Noé fue un hombre justo porque le creyó a Dios y le obedeció. Imagínense, y nosotros vemos ahí, Dios quería mandar el diluvio para destruir a toda esa raza perversa. Pero si vemos, si leemos entre líneas, amados, vamos a ver el amor incondicional, extraordinario, incomparable de Dios, que levantó a un hombre. Levantó a un hombre para que predique acerca de la justicia de Dios. Levantó a Noé. Dios ha podido salvar a Noé porque era justo él y su familia, sacarlo como se lo sacó a Enoc, sacarlo, librarlo. Pero no. Dios le habló y le dijo, vas a construir un arca porque va a venir un diluvio. La grandeza de este hombre fue que le creyó a Dios cuando no había llovido, cuando no se conocía lo que venía de arriba del cielo.
Entonces, el diluvio fue tan tremendo que no solamente vino de arriba, sino que de abajo se abrieron las fuentes de los mares. Y fue algo así tremendo. Pero este hombre, con un temor reverente, construyó el arca. ¿Y sabe cuánto tiempo tardó? Nada es casualidad. Todo tiene un propósito de amor. Tardó 120 años en construir el arca. Las medidas de este gran barco eran 140 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Tenía una sola puerta a un costado, una ventana pequeña por donde entraba la luz, y le dijo que haga de tres pisos, 3 compartimientos. Todo esto tiene una figura. Todo esto tiene una figura. La puerta de la salvación es Cristo. Estaba a un costado del arca la puerta. Cuando murió en la cruz, le abrieron su costado y salió agua y sangre. La iglesia nació de Cristo. Amados, es que es maravilloso poder entender el amor de Dios. La ventana es esa obra poderosa que nos da luz, la obra del Espíritu Santo. Los 3 pisos tienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una obra completa de amor. Entonces, con temor reverente construyó el arca. La gente de fe, la gente que le cree a Dios, será una gente obediente a Dios, que tendrá un temor reverente. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo de Dios. Estamos hablando de respeto, de honra, de saber que cuando Dios habla algo, así es. Y se cumple. Lo que Dios dice se va a cumplir. Entonces, construyó un arca, ¿para qué? Para salvar a su familia. Nosotros somos constructores de destino de nuestras casas, de nuestra familia. Dios nos ha dado una responsabilidad de construir. ¿Qué tipifica el arca? ¿Qué figura nos muestra el arca? La salvación por medio de Cristo. Fíjense, ¿qué era lo que esa gente de ese tiempo solamente tenía que hacer? Creerle a Dios y entrar en el arca para salvarse. Pero decidieron no hacerlo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer nosotros hoy? Creer en Jesucristo para salvarnos. Entonces, estaba pensando que el mismo agua, la misma agua que sepultó a toda esa generación, también vino sobre Noé. Fíjense, la misma agua que sepultó a esa generación también vino sobre Noé. Pero ¿por qué Noé no fue sepultado como los demás? Porque estaba en el arca. Es que el arca nos muestra la obra de salvación de Cristo Jesús el Señor. Noé nos muestra un tipo de Cristo que es descanso, descanso de nuestras obras, descanso de esas obras del alma para mejorarnos en nuestras fuerzas, sin apropiarnos por la fe de lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz, dándonos plenitud, dándonos la bendición. Entonces, por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Aquí nos muestra la gracia de Dios, que esa gente malvada les dio la oportunidad de escuchar la verdad a través de un hombre de fe, a través de un hombre que obedecía a Dios. Amados,
La fe implica obediencia, porque en todo tiempo hay personas que no van a creer. Entonces este hombre, según la historia, fue ridiculizado, rechazado, lo creían loco. Pero él persistió durante 120 años, obedeciendo a Dios, predicando la justicia y construyendo el arca. No solamente para salvarse de las aguas, también construyó la vida de sus hijos. Fue hermoso. ¿Qué es la justicia según el diccionario? Es un principio moral que nos va a llevar a obrar y a juzgar de acuerdo a la verdad, pero también es darle a cada persona de acuerdo a lo que merecen. Pero Dios no les dio lo que merecía esa generación perversa. Amado, es que cuando leemos entre líneas, Dios no les dio lo que merecía esa gente. Les dio un pregonero de justicia. Les dio un hombre que les hablaba el evangelio eterno. Crean en Dios, entren al arca y van a ser salvados. Pero ellos decidieron no creer, porque el poder del Espíritu Santo es glorioso y nos ayuda. Pero hay otro poder que Dios nos dio a los seres humanos. Y de acuerdo a la revelación que tengamos, a lo que elijamos escuchar, van a ser nuestras decisiones. Pero es un poder, es el libre albedrío. Ellos eligieron, echaron mano de su libre albedrío y eligieron no creer, no entrar. Y después se encontraron con que había sido verdad. Aquel hombre que parecía loco les estaba hablando la verdad. Entonces, Noé, un predicador de la justicia. Esto nos muestra la gracia de Dios. El Señor agota hasta la última instancia, hasta el último recurso para salvar a la humanidad. Fue por eso que estableció este pacto de amor eterno, que lo vemos desde el principio de la Biblia hasta el final. Vamos a la próxima. Aquí vemos cómo Dios operó la salvación por medio de su Hijo. Por eso es que el arca es un tipo de la salvación de Cristo. Noé es un tipo de Cristo porque trae descanso. Nos amó, amados. Necesitamos saber cuánto nos ama Dios. ¿Por qué muchas veces te sientes desanimado, deprimido, angustiado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir? Te puedo dar el diagnóstico. Porque todavía no has conocido el verdadero amor de Dios, que te ama como estés, donde estés, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, te ama. Pero no nos va a dejar como estamos. No nos va a dejar en nuestras mañas. No nos va a dejar en aquello que entristece su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él te dio un destino. Y el destino que Dios nos ha dado a cada uno es glorioso. Entonces, lo que hacemos sin entendimiento puede cortar, perturbar, atrasar ese destino glorioso. Entonces, aquí vemos esta palabra gloriosa, porque de tal manera, por favor, amados, el apóstol Juan no pudo decir otra palabra para manifestar lo que quería decir del gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Vamos a la segunda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar a nadie. La gente que no cree se condena a sí misma. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero, un versículo más abajo dice, no lo puse por tiempo, dice, el que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Porque esto es por la fe. Y por esa fe vamos a vivir una vida de obediencia a Dios. Entendiendo el amor del Padre que nos guía, que nos ayuda, que nos da órdenes, dirección para protegernos, para proteger su vida en nosotros. Sigamos. Amados, nosotros podemos pensar cualquier cosa y está bien, porque no todos conocemos el Evangelio de Cristo, pero la Biblia, que es la palabra del Dios real, verdadero, nos muestra que solo en Jesús hay salvación. No puede ser salvo por vuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras. La salvación solamente se da por Jesucristo y por creer en Él. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Solo por Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, estamos en un tema de familia. Pablo y Silas habían sido azotados por obedecer a Dios, por hacer el bien, por liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación. Los jefes de la muchacha, viendo que salió la fuente de sus ganancias, hablaron para que los metan a la cárcel. Los metieron en el calabozo más profundo, pusieron sus pies sobre el cepo, pero antes de eso los azotaron, a cada uno 39 azotes. Y ellos, adoloridos en la cárcel, con sus pies en el hierro, en el cepo, comenzaron a renegar. No, comenzaron a adorar a Dios y adoraban, y dice que alababan y adoraban al Señor. No decían, ¡qué barbaridad! Sirviendo a Dios y todavía permite que nos azoten y que nos metan en la cárcel. No, alababa a Dios, adoraba a Dios. ¿Y sabe qué pasó? A la medianoche hubo un terremoto. De repente hubo un terremoto. De repente hubo un terremoto y todas las cadenas de todos los presos se rompieron, se soltaron. El carcelero agarró una espada para matarse porque esa era la paga de los que permitían que escapen los presos, la muerte. Entonces Pablo le gritó y le dijo, no, alto, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Entonces el hombre asombrado vino y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la respuesta de Pablo y Silas al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Amados, creer en el Señor Jesús nos va a llevar en esa responsabilidad de amor, de anunciar este evangelio de las buenas noticias, pero también de anunciar a nuestros hijos la gravedad de la mala noticia, para que no devalúen la palabra de Dios, para que no piensen que es una opción más,
para que no piensen que pueden vivir sin Cristo. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Está muy bien dejarles una buena educación, dejarles una buena herencia, sí, pero si no le dejamos lo fundamental, esencial y vital, no somos constructores de destino. Porque necesitamos invertir en nuestros hijos la vida de Cristo, enseñarles de Cristo, que amen a Cristo, que conozcan a Cristo y que donde estén puedan anunciar que Él vive y es real. El Señor no solamente quiere que seamos salvos, porque por la fe sos salvo, pero este es un grado progresivo, es un proceso, no es un suceso de un día. En un día recibimos a Cristo y somos salvos, pero la transformación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra forma de movernos, de caminar en esta tierra, es un proceso y tiene que ver con conocer la verdad, amar la verdad, caminar en la verdad, obedecer la verdad, defender la verdad, enseñar la verdad. Por eso es que Noé era un pregonero de justicia. Estaba hablando de la salvación que solamente se da por quien es la verdad. ¿Quién es la verdad? El único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida es Cristo. Entonces, el deseo de Dios a través de estos escritores inspirados por el Espíritu Santo fue: vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, por favor diga conmigo, todos los hombres. Esto no es para algunos privilegiados, pastores o predicadores, no. El amor de Dios es para toda la humanidad. La salvación de Dios es para todos los hombres. Por eso es tan importante lo que oímos y lo que hablamos. Sigamos, por favor. Entonces, amados, este hombre, Noé, que su nombre significa descanso, que le creyó a Dios y le obedeció a Dios, fue alguien, él juntamente con su esposa, fueron testimonios vivos para sus hijos. Imagínense cuánto nosotros oramos por nuestros hijos, para que nos acompañen, para que les hablamos de la palabra de Dios, para que oren con nosotros, para que asistan a recibir la edificación para sus almas, para sus espíritus. ¿Cuánto nos cuesta? A veces estamos rogando, a veces estamos diciendo si vas. Pero fíjense, Noé, el impacto de Noé con sus hijos fue de tal manera que no solo entraron en el arca, le creyeron lo que su padre decía, porque no solamente eran palabras, sino era una vida congruente, coherente con lo que él decía. Qué importante, amados, lo que ven nuestros hijos. Qué importante lo que leen nuestros hijos. Hablé hace un tiempo atrás que el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Tus hijos, tu casa, tus amigos te están leyendo. Dice la Biblia que somos cartas vivas, cartas abiertas. Entonces, Señor, que lean bien, que nos lean bien, que lean verdad, que lean justicia, que lean fe, que lean gracia, que lean amor. Entonces aquí
Este hombre, juntamente con su esposa, edificó una casa espiritual. Esa no se ve porque es interna en el corazón. Mientras edificaba el arca que se veía, que es el tipo de la salvación de Cristo, edificaba el corazón de sus hijos con la verdad, pero también con el testimonio. Así que un consejo que nos da la palabra para los varones, para esos hombres que Dios ha llamado como cabeza de sus hogares. Y dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata a tu esposa como te gustaría que te traten a ti. Trata a tu esposa con amor, porque dice, hay un mandato, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Pero también habla de que cuando esto sucede, se detiene la respuesta a nuestras oraciones. Y obviamente, aquí esto es para todos, tanto mujeres como varones. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando a la iglesia de Cristo. Nos está hablando como familia, pero también a la iglesia. Les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Amados, si alguien nos daña, si alguien nos hace algo en nuestro cuerpo, nos tira un peliscón, lo vamos a sentir. Pero así también debemos sentir los esposos por sus esposas. Porque como son una sola carne, cuando tratas mal a tu esposa, te estás tratando mal a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo. Y viceversa. Son una sola carne. Así que ame a su esposa, ame a su esposo. Tratemos bien, porque eso es luz y testimonio para nuestros hijos. Cuando los padres se aman, los hijos crecen seguros, con identidad, con sentido de pertenencia. Y la esposa, ¿qué es lo que Dios diseñó para la esposa? Y la esposa debe respetar a su marido. Dios nos conoce, somos mujeres integrales. Generalmente las emociones vuelan un poco. Entonces podemos faltarle al respeto a nuestros esposos. ¿Qué necesitan los varones? Respeto de sus esposas. ¿Qué necesitan las esposas? Amor. Pero como son uno solo, necesitan tanto amor como respeto. Finalmente, para toda la casa, para toda la familia de la fe, para la familia que está reunida hoy aquí, finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos. Sean compasivos y humildes. Amados, la humildad es un rasgo de un carácter maduro, de un carácter que ama a Cristo. Ser humildes. La humildad. La que no siempre quiere tener la razón. La que pasa por alto la ofensa. ¿Y sabe qué? Y sigue amando. Porque estamos festejando la fiesta del amor. Y lo que se festeja aquí es que cuando Cristo nos salvó, estableció en nosotros una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, primordialmente, es una naturaleza de amor. Y eso es lo que se va a manifestar y eso es lo que se va a reflejar. Ámense como hermanos. Esto fue lo que mostró Noé en ese periodo de construcción del arca. Construyó un destino en sus hijos. Construyó la salvación para sus hijos. Y sus hijos fueron impactados por el carácter
manso, humilde, de fe y obediencia de este hombre. Y aquí estamos hablando de lo que hace Cristo en nuestras vidas. Cristo nos da una nueva naturaleza, pero nosotros vimos que el primer hombre tenía una sola naturaleza, la del Espíritu. ¿Pero qué pasó? Al morir, esa naturaleza se convirtió en una naturaleza carnal, de pecado, caída. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo? Cuando operó en la cruz, cuando murió y resucitó. No solo nos salvó, nos hizo una nueva creación, nuevas criaturas. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es una realidad. Y si lo creemos, vamos a operar desde esa nueva creación, desde esa nueva naturaleza. Pero sabemos que estamos en proceso y nuestra mente muchas veces se queda en el pasado. Hoy, mientras oraba temprano, el Señor me hizo recuerdo de una película que vi hace muchos años atrás. Se llama Como si fuera la primera vez. Todos lo han de haber visto porque muy hermosa. Con Sam Adler y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz. Pero la temática, la trama de esta película, ¿cuál era? Un matrimonio. La esposa tuvo un accidente y perdió la memoria. Solo se acordaba del día antes del accidente. ¿Y qué pasaba con este esposo en la película? Todos los días, este fiel, amoroso, amante esposo la conquistaba, le ministraba el amor y la filmaba para que ella al otro día pueda ver una secuencia, porque lo único que tenía en su mente era el pasado. Y amados, una buena analogía para este momento, porque eso nos pasa. Si nuestra mente no es renovada con la verdad de la palabra, lo único que vamos a recordar y va a venir continuamente es nuestras fallas, es lo que hicimos, es lo que hicimos mal, o es lo que nos hicieron y estamos enojados, amargados y no podemos perdonar. Aquí el profeta Jeremías, un hombre de Dios, extraordinario, un hombre de fe, que también le tocó una generación perversa y Dios le daba palabras para que él hable acerca del arrepentimiento, para que la gente se arrepienta. Pero ¿qué hacía? Lo rechazaban, lo humillaban, lo maltrataban. Así que veamos qué debe prevalecer en nuestra mente. Porque Dios nos ha dado una nueva mente, la mente de Cristo, una mente gubernamental, una mente que tiene sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y un temor reverente. Que ya como hemos dicho, no es miedo, sino permitir el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando escuchamos su voz y obedecemos, nos va bien, nos va bien. Se activan cosas que nunca pensamos. La bondad de Dios siempre está para guiarnos, para advertirnos. Dios no solamente en la Biblia nos da promesas, profecías espectaculares, nos da advertencias. Nos da advertencias para oír su voz y obedecer. Entonces aquí el Señor está abriendo, Jeremías está abriendo su corazón y dice, recuerda que ando errante y afligido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así?
Yo muchas veces, ansiosa, afligida, que estoy saturado de hiel y amargura. ¿Cuántas veces el enojo gobierna nuestro corazón? Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Era la mente antigua, la mente que solamente está viendo el error y en su fuerza querer cambiar. Pero no se puede. Porque no es en tu fuerza, no es por tus obras, es por la fe y la obediencia a la verdad, de permitir que Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, crezca y nos gobierne y se manifieste. Y por eso me deprimo, decía, pero algo más viene a la memoria. Amados, aquí está el rescate del amor de Dios, que cuando estamos desanimados, pensando en lo que hicimos o no pudimos hacer, o cuando nos sentimos en fracaso, algo más viene a la mente y es una verdad poderosa, es una verdad presente, es el amor de Dios. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Hay una esperanza viva que no avergüenza. Porque no estás esperando en ti o en alguien más. Estás esperando en aquel que su nombre es fiel y verdadero. El nombre de Cristo en el Apocalipsis es fiel y verdadero. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor y su compasión jamás se agota. Amados, cada vez que estés desanimado, que te estés sintiendo culpable, recurre al amor de Dios. Déjate abrazar por la ternura de este amor. Y si tienes que ponerte a cuenta con Dios, no dudes en hacerlo. Porque su voz va a persistir, no te va a dejar en el error. Eso es amor. No nos deja en el error. Eso es amor. Nos saca del error. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino. Para que podamos correr la carrera de la fe que tenemos por delante. Hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a experimentar a este Dios de lo imposible, a este Dios poderoso, a este Dios vivo. Entonces su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y para terminar, amados, ¿sabe qué pasó con Noé? Estuvo 1 año y 17 días metido en el arca. Fue una gran prueba. Entre animales, con la familia, encerrados, hasta que bajaron las aguas del diluvio. Y cuando estuvo en tierra, Dios le habló y le dijo: mi pacto es contigo y tu generación. Nunca más volveré a destruir la tierra por agua, sino que cuando veas las nubes, mi arco aparecerá en las nubes. Y esa es la señal de mi pacto. Amados, usted ha visto después de una gran lluvia, esas nubes cuando se abren y sale ese arco iris glorioso. Ese es el pacto que Dios hizo en ese tiempo, en esa generación, pero que nos muestra ahora un pacto eterno que hizo Cristo, el Hijo de Dios, y nos dio un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Sabe qué significa un nuevo pacto? Que usted está en amistad con Dios, que Dios vive dentro de usted, que usted se ha convertido en un hijo de Dios.
y Dios lo ama como nadie lo ama. Así que, amados, atendamos la buena noticia del Evangelio. Estamos en pacto. Lo podemos ver visiblemente en las nubes, pero lo podemos conocer en el corazón y a través de la verdad de la palabra, que es Cristo en nosotros, el operador de este nuevo pacto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.